Señor me está moldeando también después de, 50 y pico años de estar en los caminos del Señor. Siempre me enseña diferentes cosas. Y esta semana era, ¿sí? Estábamos en Moratalla. No sé si conocéis Moratalla. Y ¿no? Aún no. Pues Moratalla es dentro de las montañas de Murcia. Y Moratalla no es plano, digamos, que hay subidas, bajadas, subidas y bajadas. Y el miércoles estábamos para regresar aquí. Habíamos estado lunes, martes y el miércoles nos tocaba bajar. Y por la mañana Miguel no se encontraba bien. Y estábamos saliendo de la casa y le dio un ataque muy fuerte de los suyos, de tos, de ahoga con las bajadas. Y yo te digo, en Moratalla, en donde nosotros aparcamos, que es detrás del pueblo, es donde hay más subidas y bajadas, pero fuertes, así, pero muy fuertes. Pues el miércoles, lógicamente, normalmente Miguel conducía. Pues le dio ataque de tos, de agotamiento, o sea, no podía respirar. Yo lo veía, pobrecito, subiendo las escaleras para llegar al coche. Yo estaba diciendo, Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Por qué? Porque yo sabía que él no podía conducir en el estado que él estaba. Me tocaba a mí conducir. Entonces me entraba miedo, me temblaba. Y justo donde estábamos aparcados había una inclinación, pero de los más grandes. Entonces, como sabía que Miguel no podía conducir, yo oraba al Señor, por favor, Señor, que me quites este temor que tengo, porque tengo que conducir y no puedo dejar que Miguel conmigo. Entonces, con toda mi valentía, con todo mi, no sé cómo decirlo, coraje, entró en el coche. Y yo orando, pero orando, Miguel estaba allí tosiendo, y yo orando con las ventanas bajadas. Y yo estaba diciendo, Señor, ayúdame a conquistar, a vencer este temor. Porque el temor no viene de ti. Viene el temor para paralizarnos, para que no podemos dar más pasos adelante. Yo decía, Señor, ayúdame. Aunque me veo muy fuerte, pues no soy tan fuerte. Pero quiero decir que el Señor me ayudó. Y al final pudo bajar y subir las cuestas allí en Moratalla. Primero para recoger un señor, Juanma, y luego para ir a casa. Pero para mí era una elección. No hay que temer, porque el temor paraliza nuestras vidas. Puede ser un temor pequeño como grande, pero nos paraliza. Si estamos paralizados, ¿qué pasa? No podemos avanzar. Y eso es lo que el enemigo quiere. Que nos quedamos paralizados y no podemos avanzar. Y por eso tenemos que vencer cualquier
cualquier tipo de miedo que tenemos o temor, que no viene de parte de Dios. Y eso es lo que quiero contaros esta mañana, y por eso vamos a uno de los dos, ¿puedes poner? Vamos a leer en 1 de Juan 4:18. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene fe, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Vale. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Tenemos que amar al Señor Jesús, que Él ha vencido. Y Él ha hecho más que vencedores. Y el temor en sí tiene su castigo. Claro, que te quedes paralizado y no puedes hacer nada. El perfecto amor. Amamos al Señor, echa fuera el temor. Amén. Y vamos a cantar la canción. Vamos a declarar. Yo he declarado esta semana: no soy esclavo del temor, sino soy hijo de Dios, que Él ha vencido, y por Él yo venzo. Amén. Vamos a declarar. De 7 a 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participé de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. O sea, el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por eso no tenemos que avergonzarnos de declarar y proclamar el Evangelio a propósito de nuestras vidas. Amén. Y la siguiente canción que vamos a cantar es Libre soy. Somos libres. Somos salvos por su gracia y somos libres en Él para declarar y proclamar y romper todos los temores, todos los miedos y todas las cosas que el enemigo pone para que no avanzamos y que nos quedamos quietecitos, estancados. Amén. Vamos a cantar esta canción con todo nuestro ser.
Tenemos que tener un espíritu de Poder. poder, amén. Amor y dominio propio, amén. Hay que recordar estas cosas. Ahora vamos a Proverbios 9 y 10. Y Apocalipsis 14 y 7 después. Y es el único temor que debemos tener. Pepe, ¿lo quieres leer? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligente. Amén. El único temor que debemos tener, ¿qué es? El temor de el Señor, de Dios. Porque es el principio de sabiduría. Si somos sabios, tememos a Dios. No hay no es este temor. Un temor reverente. Un temor que no queremos hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Vale? El temor de santidad. Amén. Y vamos a Apocalipsis 14, 7. Es el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a leerlo, he dicho 7, ¿no? 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay que temer a Dios y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y las fuentes. Amén. Y vamos a cantar esta canción que declara estas cosas. Grandes y maravillosas Bueno, lo primero, decir que el Señor obra de maneras misteriosas, pero siempre de manera perfecta. Cuando los pastores me dijeron que me tocaba hoy el privilegio de poder predicar, yo empecé pues a entrar en oración y todo, y tenía ya una prédica preparada, pero anoche, tipo 10 de la noche, el Señor cambió los planes
y viendo lo que la pastora contaba del testimonio y las canciones que acabamos de cantar, yo le decía, o sea, es tremendo porque es eso. Cuando la pastora estaba hablando de que ella estaba paralizada por el temor y eso le impedía poder pues decir, voy a vencer en esto, voy a coger el coche y porque yo estoy con el Señor y el Señor me va a llevar con bien, nos va a llevar con bien. Y entonces yo tenía una prédica preparada para hoy acerca de cómo poder interpretar correctamente las escrituras, porque es un problema muy común en estos tiempos. Todo el mundo que está en la iglesia, la mayoría, decimos la mayoría, leen la palabra, pero muy pocos saben cómo realmente interpretarla, ¿cierto? Entonces esa era la prédica que yo tenía preparada, pero ayer el Señor me llevó fue a eso, que lo que el pueblo necesita en este momento no es eso. Lo que el pueblo necesitamos en este momento es porque la mayoría estamos pasando por aflicciones, estamos pasando por momentos muy difíciles, y un soldado que esté afligido, un soldado que esté cabizbajo, que esté triste, va a ser un soldado que no va a luchar bien, ¿cierto? Entonces a eso me llevaba el Señor. Y primero quiero leerles algo que no es de la palabra, pero es necesario para la prédica que el Señor nos va a dar hoy. Son frases de grandes pensantes de la historia, grandes pensadores de la historia. La primera dice: somos sanados del sufrimiento solo cuando lo experimentamos a fondo, de Marcel Proust. La segunda dice: no busques adelantarte hasta el día que pararás de sufrir, porque cuando ese día llegue sabrás que estás muerto, Tennessee Williams. La tercera dice: el sufrimiento más intolerable es el que produce la prolongación del placer más intenso, George Bernard Shaw. Nunca somos tan indefensos al sufrimiento como cuando amamos, Sigmund Freud. Cualquiera puede dominar un sufrimiento excepto el que lo siente, William Shakespeare. La vida es sinónimo de sufrimiento, por lo tanto el que no sufre no vive, René Descartes. El sufrimiento es el medio por el cual existimos, porque es el único gracias al cual tenemos conciencia de existir, Oscar Wilde. Entonces, estos son pensadores seculares, no son pensadores cristianos. Pero el enemigo en este tiempo, dentro de la iglesia, ¿qué está metiendo a la mayoría de las personas que están dentro de la iglesia? Es que en el mundo va a ser más fácil. Es que como aquí dentro de la iglesia yo tengo que someterme a las normas, al comportamiento que Dios demanda de mí, entonces no, si yo me fuera, pues los problemas económicos que tengo, pues me pongo a vender droga o me pongo a hacer otra cosa que como cristianos no podemos, y fácil, eso es dinero fácil, es dinero rápido y lo consigo. Pero vemos que en el mundo no es así. Por algo nosotros también llegamos a los pies de Cristo, por algo empezamos a buscar del Señor, ¿cierto? Y por algo el Señor nos alcanzó, porque es que en el mundo no estábamos bien, ¿cierto? Entonces el enemigo quiere hacernos creer que con Él va a ser más fácil que con el Señor, y es precisamente eso que nos está metiendo ese temor y nos tiene paralizados, pero entonces ¿qué debemos hacer? Ir a los pies del Señor y buscarle. O sea, tenemos que tener esa confianza con el Señor, de contarle que nuestras fuerzas no podemos, de que no somos capaces, de que la carga que estamos llevando es muy pesada para nosotros, y el Señor está ahí esperando que nosotros la descarguemos en Él. Entonces, dicho esto, quiero pasar ya a la prédica, que la titulé Sufrimiento en el alma. Entonces dice: Adán fue creado perfecto. Ese perfecto no quiere decir que él nunca falló, porque ya sabemos que falló, ¿cierto? Pero ese perfecto a que refiere la Biblia ahí quiere hablar de madurez. Adán era un hombre maduro, ¿cierto? Maduro en cuanto a su equilibrio, en cuanto a sus decisiones.
Estaba lleno de la plenitud de Dios y su ser tenía un equilibrio perfecto en el orden establecido por Dios: espíritu, alma y cuerpo. Pero debido a la caída, este equilibrio y este orden se rompieron. Esa ruptura trajo consigo remordimiento, vergüenza, dolor, angustia, preocupación, ansiedad, tristeza, muerte, muchas cosas más. Pero esto radica en que el pecado tiene un impacto tan devastador en nuestra alma que nuestra vida se transforma en un constante sufrir. Y en el Salmo 32, del 3 al 5, yo lo leo, no lo busqué, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Nosotros ahorita estamos, la gran mayoría, yo estoy pasando por algo difícil, pero anoche pensaba, ¿cómo están cada uno de ustedes? ¿Qué están pasando? Hay muchas cosas que yo sé de cargas de muchos, y muchos saben cargas que yo estoy llevando, pero no sabemos todo. El Señor es el único que lo conoce y sabemos con qué cada uno está batallando, ¿cierto? Esas cargas tan difíciles que solamente se las confesamos al Señor. Entonces es necesario que podamos recibir del Señor ese aliento que en este momento estamos necesitando, porque de nada vale que en un domingo lleguemos y nos llenemos de gozo y salgamos a decir, bueno, vamos a conquistar el mundo para el Señor, pero al lunes ya la gasolina se nos acabó, ya el lunes la batería se nos descargó, y otra vez cuando recibimos ese golpe de realidad, de enfrentarnos que los problemas siguen allí, entonces ya el Señor no tiene el mismo poder que tenía el domingo, ¿cierto? Ese es el problema. Entonces tenemos que ir al Señor y tener esa conciencia de que es que el Señor siempre está orando. Anoche escuché una frase muy bonita cuando el Señor cambió los planes, y estaba escuchando un hombre de Dios, y ese hombre decía que nosotros llegamos a cuestionar a Dios durante las pruebas, porque muchas veces Dios guarda silencio durante las pruebas. Entonces nosotros decimos, pero es que si yo estoy bien, si yo estoy orando, si yo estoy ayunando, si yo estoy asistiendo a la iglesia, yo estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga, y entonces el Señor, ¿por qué no me responde? ¿Cierto? Y entonces ese hombre decía, un maestro de escuela a sus estudiantes, mientras les está enseñando algo, les está hablando, les habla y le habla y le habla y les explica las cosas, pero cuando llega el día de la prueba, el maestro pasa la prueba y se queda callado. Y así es Dios, ¿cierto? El Señor está ahí con nosotros, Él está pendiente y tiene cuidado, pero tiene que callar, porque ese silencio es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque muchas de las pruebas nos pulen para servir mejor al Señor, para renunciar a cosas que estábamos haciendo que al Señor no le agradan, para darnos cuenta que muchas veces le decimos al Señor, sí, yo estoy firme, pero por eso el Señor advierte que esté firme, que mire que no caiga. ¿Y dónde miramos que no vamos a caer? En las pruebas, ¿cierto? Entonces quiero que me acompañen a leer en Juan. A ver. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Generalmente cuando leemos este versículo, la mayoría que no lo aprendimos de memoria, obviamos la primera parte. Casi siempre decimos en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Pero la primera parte, esa promesa que dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos la paz de Dios, aún
cuando estemos pasando por las pruebas, podemos estar tranquilos, podemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque no hay nada que al Señor le quede grande, que para el Señor sea imposible. No hay nada. Por más fuerte que nos parezca, por más difícil que sea la prueba que estemos pasando. Y para eso quiero contar que de la carga más pesada que estoy llevando en este momento, que espero muy pronto poder dar el testimonio. Pero adelanto un poco. El Señor me está permitiendo pasar por esta prueba porque yo creía que esas cosas no me iban a afectar. Yo me creía estar muy firme. Y resulta que esta carga que ya viene hace más o menos unos 2 meses, 2 meses fuerte, pero ya la traía de mucho atrás. Pero estos 2 meses que ha sido como un ataque tan intenso, a pesar de que siempre voy al Señor y siempre trato de estar ahí, aún en mi entorno notaban que algo estaba mal, algo no andaba bien, ¿cierto? Y es porque esta carga logró angustiarme, logró hacerme tener temor, me estaba paralizando, porque todo parecía perdido. Y estaba así y sufriendo mucho por eso. Y tanto que mi esposa me dijo, o sea, literal, te desconozco, porque usted siempre ha confiado en el Señor y ahora se está perdiendo el control, lo que decía ahorita la pastora, el dominio propio. Estaba perdiendo eso, quizás no tanto para que todos lo notaran, pero sí en mí estaba, y ella que me conoce más, obviamente lo nota. Y eso me llevó a realmente a entrar en intimidad con el Señor y decirle, sí, la verdad, estoy dudando de tu poder en esto y me arrepiento. Y le dije, Señor, o sea, aún que tenga que pasar por esa prueba tan difícil y aún donde esa prueba se convierta en algo peor, pues Señor, tú tienes el control. Y entonces ya cuando se fue el desespero, cuando se fue la angustia y volvió la confianza, ya el Señor me hizo pensar con más claridad. Y algo que no está dentro de mis capacidades hacer, hice, y el Señor mostró y me dio una victoria. No es la victoria completa, pero ya el Señor me está mostrando ahí que Él me escuchó y que Él está al cuidado, que aunque está guardando silencio, Él está al cuidado. Entonces ya esa carga está un poco más liviana, ¿cierto? Ya se la entregué al Señor. Bueno, y quiero entonces ahora ir a 1 de Pedro 4, 12, 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Paremos ahí un momento. O sea, el Señor nos dice, porque quizá hay pruebas que nos parecen tolerables, hay pruebas que nosotros decimos, bueno, las puedo soportar, sí, yo estoy en el Señor y puedo soportar la prueba. Pero habrán pruebas que nosotros nos dicen, pero esto es porque a mí, o sea, Señor, pero ¿por qué? ¿Cierto? Y entonces el Señor nos dice, no se sorprendan. Si el fuego de la prueba, o sea, es algo muy duro que nos ha sobrevenido, como si algún extraño nos aconteciese. Primero, ¿por qué? Por eso, porque cuando ya nosotros estamos con el Señor, ya lo he dicho varias veces, nos convertimos en objetivo militar del enemigo. Entonces primero el enemigo va a estar en ese asedio, en esa guerra espiritual contra nosotros, ¿cierto? Él es el enemigo de nuestra alma. Segundo, ¿por qué? Porque es necesario que nosotros nos demos cuenta cómo está realmente nuestra condición espiritual delante del Señor. Y solamente en las pruebas nos damos cuenta. Seguimos, versículo 13 dice, si no gozaos por cuanto sois partícipes
de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en su gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecemos según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces el Señor no nos va a hablar mentiras. El Señor no nos va a decir: sí, ustedes van a ir a la iglesia, ustedes van a ser hijos míos y el sufrimiento se acabó. No, primero que todo porque la tierra, por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, ha sido maldito. Y hasta que la tierra no sea renovada nuevamente, no va a dejar de haber sufrimiento en ella. Entonces, el enemigo quiere hacernos creer eso, que afuera es más fácil, pero ya lo vimos. No es cierto. El hombre, después de la caída, quedó con ese vacío en el alma que solamente el Señor puede llenar. Entonces, por eso nosotros, si el problema es económico, hay gente que tiene demasiado dinero y lleva una vida muy triste. Si el problema es de salud, hay gente que está muy sana y no la cuida. Si el problema es sentimental, hay gente que tiene todo y no cuida a su familia, no cuida. ¿Cierto? Entonces, el problema no es la prueba en sí. El problema es que nosotros no estamos fijando nuestra vista en el Señor. Si nosotros fijamos la vista en el Señor, como lo hizo David frente a Goliat, David no miró que Goliat era un gigante. David no miró que atrás de Goliat había un ejército gritando en pos de él, bravos y burlándose de Israel, y atrás de David había un ejército atemorizado. Él no se fijó en eso. Él se fijó que él tenía un Dios grande, que él tenía un Dios fuerte, un Dios poderoso, el único Dios verdadero. Entonces él no estaba viendo su problema, él sabía que Dios iba a pelear por él. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que dar esa misma respuesta, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, por grandes, por pequeñas, por cómo se nos presenten. Debemos de tener la vista puesta en Dios. Bueno, seguimos. Vamos a Romanos 8, 18 al 22. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma sería libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No solamente que ya lo sabemos, vamos a tener que sufrir pruebas, algo, pero noten que en cada una de las citas, inmediatamente después de que el Señor nos reconoce de que vamos a tener que pasar pruebas, nos dice que estemos gozosos. Y para el mundo, por eso dice que el Evangelio para el mundo es locura, porque la gente va a decir: pero ¿cómo? Si en medio de una prueba, ¿quién va a estar gozoso? ¿Quién va a estar alegre por tener un problema? Pero nosotros somos hijos de Dios. Entonces sabemos que las pruebas, aparte de todo lo que ya he dicho, son la oportunidad
de Dios para mostrar su gloria en nuestra vida. Porque si nosotros no, no pasamos por un problema difícil, ¿cómo vamos a ver la mano de Dios obrando? Si nosotros no tenemos una necesidad, ¿cómo vamos a saber que Dios suple? Si nosotros no enfermamos, ¿cómo vamos a saber que Dios sana? ¿Cierto? Entonces, esa prueba, más que verla como lo que el diablo quiere que nosotros veamos, como eso que nos paraliza, eso que nos frena, es verla como la oportunidad, como lo ha hecho la pastora el día de hoy, de venir a darle la gloria al Señor. Porque ella pudo haber dicho, si estuviera en el mundo, uy, me atemoricé, pero saqué valentía y yo misma, y yo pude, y yo dije, yo puedo, y me mentalicé que yo puedo, y se estaría gloriando ella. Pero ella vino y glorificó al Señor, ¿cierto? Entonces, esa es la oportunidad del Señor. Por eso en la palabra se nos dice que nos gocemos de las pruebas. ¿Por qué? Porque vamos a ver la gloria de Dios. Porque el mundo, en medio de las pruebas, como las citas que leí al principio, van a ser cosas que nos llevan a la depresión, a la tristeza, a la angustia, ¿cierto? Pero en las pruebas, cuando realmente nosotros confiamos en el Señor, vamos a ver que es que vamos a tener cuidado de Dios y que el Señor va a usar esa gloria que Él va a demostrar en nuestra vida para que otros vean. Amén. Vamos a Santiago 1, del 2 al 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahí radica el problema de por qué muchas iglesias, y lo hablo de la experiencia en mi país, cuando se empezó a utilizar un evangelio no bíblico para atraer gente a la iglesia, no realmente corazones, no realmente almas, sino personas, ¿cierto? Por llenar un local, por llenar una iglesia, y ya está. Entonces se empezó a hablar, como no sé, por acá habrán escuchado el Pare de Sufrir, decir simplemente, o sea, venga el Señor y todos sus problemas económicos se van a acabar, venga el Señor y la pareja que usted tenía que lo dejó va a volver, cosas como de ese estilo, ¿cierto? Entonces la gente iba, y el propósito de la prueba no era eso. ¿Por qué? Porque nosotros, sin darnos cuenta, hacemos ídolos de las cosas. Todo lo que no glorifica a Dios se nos convierte en un ídolo. Entonces yo lo he contado aquí, yo lo tuve que aprender con mi familia, con mi esposa y con mi hijo. Yo cuando formamos nuestro hogar, yo estaba apartado, pero tenía conocimiento del Señor. Y en vez de llevarlos a ellos a los pies del Señor, lo que hice fue tratar de agradarlos. Y les puse un altar, los volví unos ídolos para mí. Y el Señor tuvo que sacudirme el piso y hacerme pasar por una prueba muy difícil para darme cuenta de que yo estaba obrando mal, ¿cierto? Y entonces, a pesar de todo ese dolor, yo me di cuenta de que yo debo decir, yo los amo mucho, pero amo más al Señor. Entonces, si hoy en día mi esposa, mi hijo no quieren seguir al Señor o algo, yo no puedo decir, no, entonces yo me voy de la iglesia porque es que primero está mi familia. No, yo tengo que seguir en la iglesia, seguir en los caminos del Señor, doblando, intercediendo y todo, porque ellos vengan al Señor, ¿cierto? Entonces, si el Señor me hace pasar por esa prueba, que Dios me guarde, pero si me hace pasar por esa prueba, yo estaré confiado que Él tiene el control. Entonces, como decía,
en este tipo de evangelio que se estaba utilizando, sí, la gente iba, pero la gente no iba por el Señor, la gente iba porque se le solucionara el problema, ¿cierto? Y, o sea, a Dios nadie lo puede burlar. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe si realmente usted está ayunando por agradarle o simplemente está ayudando porque es que quiere salir del apuro rápido. Dios sabe si usted está orando realmente de corazón o usted está por el desespero porque está buscando lo que en Colombia llamamos el Dios bombero, que venga y nos apague el incendio y se vaya, ¿cierto? Entonces Dios sabe eso, Dios conoce todo eso y Dios quiere que realmente nosotros confiemos de que sí, Él va a tener cuidado, de que la prueba podrá aún ponerse más dura, pero Él está al cuidado. Él está al cuidado y no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, aún en la aflicción más fuerte, si nosotros realmente confiamos con el Señor, Él va a tener cuidado. Pero como dice aquí, no debemos tener duda. Y ahí es donde radica el problema. Y yo lo reconozco. Yo muchas veces estoy orando, pero a veces dudo de lo que le estoy diciendo al Señor. Y tengo que reconocerlo, porque a veces es parte de nuestra naturaleza. Y yo cuando me doy cuenta se lo digo al Señor. Perdóname, Señor, porque realmente en este momento estoy orando, pero tengo una duda. ¿Cierto? Entonces, no es darle órdenes al Señor, que eso es lo otro. Muchas veces nosotros por el afán de salir del problema, Señor, entonces sácame esto, y le estamos dando órdenes. Primero de todo, nosotros tenemos que ir al Señor con reverencia. Y Señor, y como vemos que los hombres de Dios le hablan en la palabra, Señor, si te place, si hemos hallado gracia delante de tus ojos, y le hacían la petición, pero sobre todo sometiéndonos a su soberanía, pero teniendo en cuenta que el Señor por encima de todas las cosas nos ama. Y si el Señor nos ama, Él está cuidando de nosotros mejor de lo que nosotros haríamos. También dice la palabra que nosotros no pedimos como deberíamos, no sabemos lo que pedir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente en todo momento, que lo que nos ha llevado a la prueba no es el Señor, porque dice que el Señor no tienta a nadie. La palabra dice, lo que nos ha llevado a la prueba son incluso decisiones que tomamos tiempo atrás y que ni siquiera nos acordamos. Un ejemplo, un bebé nace sano, por decir así, ¿cierto? Perfectamente sano, y a medida que va creciendo va cogiendo hábitos malos, ¿cierto? Digamos de no tener una dieta saludable, de no dormir el tiempo que tiene que dormir y todo eso, y mientras está joven siente que nada de eso lo afecta, pero llega un tiempo en el que ya, como se dice, eso pasa factura, y entonces vienen las enfermedades, y entonces va a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Pero fueron esas decisiones que tomamos mal, ¿cierto? Porque nosotros tendemos a eso. Entonces es saber eso, no preguntarle al Señor tanto el por qué, sino aceptarlo y decirle al Señor, ¿qué me quieres enseñar con eso? Y cuando el Señor te muestre qué es lo que te quiere enseñar, poder renunciar a eso. Porque muchas veces el Señor te muestra lo que estás haciendo mal, o lo que estamos haciendo mal, pero seguimos ahí. Ese es el problema, seguimos ahí. Y nosotros tenemos que saber que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. ¿Cierto? Amén. Vamos al Salmo 91, 15, 16. Dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto es bueno recordarlo. O sea, yo me he propuesto
en este tiempo en aprenderme sobre todo el versículo 15. ¿Por qué? Porque en el momento de la prueba es tener eso, que es de boca del mismo Señor que lo está diciendo. Me invocará y yo le responderé. Él no nos dice ahí, yo veré, quizás, pues ya dependiendo. No, dice, me invocará y afirma. Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. No nos dice que no nos vamos a angustiar. No nos dice que no vamos a tener que sufrir. Es normal. Es normal. Muchas veces hasta nosotros nos sentimos mal porque es que somos cristianos y estoy sufriendo y qué pena porque van a decir que yo no confío en el Señor. No. Está bien sentirse angustiado. Está bien sentirse triste. Porque es normal. Está dentro de nuestra naturaleza. Pero lo que no es normal es dejar que esa angustia y esa tristeza tomen el control y nosotros perdamos el dominio. Es saber que el Señor está con nosotros, que dice que en la angustia Él va a estar ahí. Tener esa certeza, que a pesar de que guarde silencio, Él está ahí. Y el Señor no cambia. Luego dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa última parte, tomémosla para la prueba, ¿cierto? El Señor nos va a librar y nos va a salvar de la prueba que estamos pasando. Yo, y con el perdón aquí de Andrés, pero o sea, yo lo tomo siempre, me llena mucho, porque no voy a decir qué, pero siempre que hablamos y todo, hablamos mucho. Yo sé que él también pasa por muchas pruebas y muchas dificultades, y muchas veces él me manifiesta, no, esto, pero el Señor se glorificará. Y al momento de llegar, ¿cierto? Lo que él se tiene que enfrentar, me dice, no, gloria al Señor, pude salir, ¿cierto, mi hermano? Amén. Entonces, es una bendición. Y yo lo tomo para mi vida, y yo siempre digo eso, de que, bueno, miremos para nuestro pasado, pero no para mirar cómo éramos antes del Señor, sino miremos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones que nosotros pensamos, de esta no salgo? Y estamos aquí el día de hoy, ¿cierto? Entonces, gloria a Dios. Si el Señor pudo obrar en ese momento, ¿qué le impide obrar en este momento? ¿Qué impide que el Señor se glorifique en la prueba que estamos pasando en este momento? Nada. Vamos ahora a Isaías 43:2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Amén. ¿Qué más necesitamos? Ya con eso el Señor nos dice, tranquilos en mí. No sé si tienen claro lo que es la preocupación. La palabra preocupación quiere decir eso, de antes, y ocupación, ocuparse. Ocuparnos antes de lo que todavía no está pasando, ¿cierto? Y el Señor nos dice, bástele a cada día su propio afán. Y nosotros muchas veces estamos aquí, estamos pensando en lo que va a pasar 2 meses allá, y eso nos aflige y nos angustia y no nos permite tener una comunión con el Señor, y esto. Y si vamos a su palabra, el Señor nos dice, o sea, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. O sea, en ningún momento el Señor nos va a dejar, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esa confianza, y en ese momento de angustia, algo que yo saco para glorificar al Señor, que en esos momentos de angustia, y lo he reconocido aquí varias veces, que es que muchas veces cuando todo anda bien, yo personalmente hablo por mí, yo me creo que con lo que estoy haciendo por el Señor, o para el Señor, mejor dicho, está bien.
con mis oraciones que estoy haciendo, el tiempo que las estoy haciendo está bien, con el tiempo que estoy dedicando a la lectura de la palabra está bien y todo, pero cuando viene la angustia, cuando viene la prueba, es que me doy cuenta de que es que necesito más, de que es que me estoy enfriando y necesito acercarme más a la llama del Espíritu, que el Espíritu arda nuevamente en mí. Y ya para terminar, vamos a Apocalipsis 21:4. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Esta es la promesa que tenemos. Nosotros tenemos que tener claro que como cristianos, nosotros tenemos nuestra ciudadanía, es en el reino de los cielos. Aquí estamos como peregrinos, y sí, tenemos que vivir, tenemos que hacer una vida, tenemos que relacionarnos, tenemos que, digamos, como se dice en mi país, tratar de salir adelante. Cosas así, sí, es normal. Pero no podemos tener ese apego por las cosas de este mundo. No podemos creer que es que siempre vamos a estar aquí. Tenemos que confiar en las promesas del Señor. Tenemos que saber que lo que estamos pasando aquí llegará un día en el que cuando ya el Señor nos llame a su presencia, todo eso acabará. Y nos daremos cuenta de que hay cosas que le prestamos demasiada importancia que no la merecían. Porque lo único que merecía importancia era confiar en la palabra del Señor. ¿Cierto? Que seamos hacedores de la palabra hoy, no solo oidores. Amén. Tomamos esta palabra para nosotros, para nuestras vidas, y lo ponemos por obra en nuestras vidas ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Porque la palabra nunca vuelve vacía, siempre está obrando y trabajando en nuestras vidas. Amén. Para la gloria de Dios. Aleluya. Bueno, vamos a terminar con una canción. Entonces, lo que dice mis labios siempre te alabarán. Eso es. Amén. Y eso es lo que yo quiero para mi vida. Amén. Que mis labios sean para bendecir, para alabar a Dios siempre, en todo lo que digo. Lo mismo en todo lo que hago. O sea, es una canción nueva, siempre, se llama siempre. Entonces vamos a aprenderlo. Y espero que os guste y que el Señor ministre y que podemos siempre alabar con nuestros labios a Dios, porque muchas veces no lo hacemos. Y la palabra dice de nuestra boca no tiene que salir maldición, sino bendición.